Hola, mi nombre es Michelle Robles Torres y soy la abogada senior bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDB. Pueden encontrar más información sobre Women's Law y la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, conocida como NNEDB, accediendo a womenslaw.org o nnedb.org. Esta serie de videos está enfocada en proveerle información para que pueda estar preparada o preparado cuando se presente en la corte por su cuenta. Los títulos de los 6 videos son: cosas que debe considerar y hacer antes de presentar un caso, dónde y cómo iniciar su caso, qué sucede después de presentar su caso, qué esperar de una audiencia y cómo prepararse para ella, corte de práctica, información básica sobre la corte y objeciones comunes, corte de práctica, cómo admitir evidencia y conceptos básicos del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio. En este video explicaré lo que sucederá después de presentar su caso en la corte. Lo que sucederá después de presentar su caso en la corte dependerá del tipo de caso, pero usualmente los próximos pasos incluyen: la otra parte responderá a la demanda. Ambas partes podrán presentarse ante el juez o jueza y cada una podrá traer a un abogado o abogada. El juez o jueza probablemente le pedirá a las partes que traten de llegar a un acuerdo para resolver el caso. Si no pueden llegar a un acuerdo, el juez o jueza posiblemente dictará instrucciones de cómo continuará el caso y decidirá cuándo se celebrará la próxima audiencia. Tal vez haya mediación, otras audiencias ante la corte o reuniones y negociaciones entre las partes. Se pondrá fecha para juicio. Las partes presentarán su evidencia y testigos para contar su versión del caso en el juicio. El juez o la jueza tomará una decisión y dará una sentencia o una orden. Y la parte perdedora decidirá si existen otras alternativas después de la sentencia que quieran llevar a cabo. O sea, cualquier forma de intentar cambiar la orden del juez o jueza. Por ejemplo, la parte podría apelar o pedir que se reconsidere la decisión. Existen casos como las órdenes de protección y los reclamos de cuantías pequeñas, donde los procesos son rápidos o algunos de los pasos se eliminan. Puede consultar con el secretario o la secretaria de la corte, el personal de una oficina para personas que se representan a sí mismas, o con un abogado o abogada para obtener información de qué esperar según la demanda que está presentando. Las escuelas de derecho también pueden ser un buen recurso si cuentan con clínicas legales para el público. Para obtener información más específica de los procesos legales relacionados a las órdenes de protección o divorcio, vaya a Información Legal, Videos, Órdenes de Protección o Información Legal, Videos, Divorcio. Como parte de cualquier proceso legal, las partes quieren y deben darle información al juez o jueza. Esto se puede hacer mediante mociones que le solicitan al juez o jueza que haga o no haga algo o le informan de algo. Algunas de las mociones más comunes que suelen presentarse en casos de familia son solicitudes para denegar o desestimar la petición, que se declare un desacato o para exigir el cumplimiento si la otra parte no siguió una orden de la corte, un aplazamiento, pedir un remedio temporal mientras un caso está pendiente, que puede incluir custodia temporal, una orden de restricción temporal, apoyo financiero como manutención de menores o conyugal mientras dure el proceso en la corte, uso único del hogar matrimonial que le da derecho a una sola parte a quedarse en la casa durante el proceso de divorcio, o cualquier otro remedio permitido según el tipo de caso que se haya presentado. Las mociones se pueden presentar de forma oral durante una audiencia. Sin embargo, generalmente las mociones son escritas por una de las partes o por su abogado o abogada y presentadas en la corte. Si usted presenta una moción escrita, deberá enviarle una copia a la otra parte antes o tan pronto la presente. Por último, quiero hablar un poco de lo que es el descubrimiento de evidencia. Usualmente, esto se refiere al intercambio de documentos e información entre las partes o sus abogados o abogadas antes del juicio. El objetivo del descubrimiento es que cada parte pueda reunir la evidencia de la otra parte.
El descubrimiento le permite a las partes o a sus abogados o abogadas presentar evidencia ante el juez o jueza y estar mejor preparados y preparadas para argumentar su caso en corte. Durante el descubrimiento de evidencia, las partes pueden hacer cualquiera de las siguientes: solicitar documentos de la otra parte, enviar preguntas escritas que la otra parte debe contestar, conocidas como interrogatorios, y ordenarle a la otra parte a que se presente a una deposición. La deposición es una reunión en persona donde la parte tiene que responder preguntas bajo juramento. Es importante saber que las preguntas y los documentos solicitados en el proceso de descubrimiento de evidencia deben estar relacionados al juicio. Por ejemplo, si está solicitando un aumento de la manutención de menores, quizás pueda pedirle a la otra parte que le entregue una copia de su declaración de impuestos o de su informe de crédito, pero no podría solicitar una prueba de drogas. Sin embargo, tal vez se le permita pedir una prueba de drogas en un caso de custodia si existe una preocupación por la seguridad del menor o la menor. En algunos casos, como los reclamos de cuantías pequeñas, órdenes de protección y algunos casos de familia, puede que las partes no tengan derecho automático a solicitar un descubrimiento de evidencia. Sin embargo, el juez o la jueza puede tener el poder para ordenar el descubrimiento si una de las partes se lo solicita. En ocasiones, la otra parte puede negarse a presentar los documentos solicitados, aun si se permite el descubrimiento de evidencia. De ser así, deberá solicitarle al juez o jueza que le exija el cumplimiento a la otra parte. Si los documentos los tiene una compañía, como la de teléfonos o un banco, el juez o jueza también puede exigirle a la compañía que entregue los documentos mediante una citación o, como se le conoce en inglés, un subpoena. Aunque solo le he dado información breve y general sobre el proceso de descubrimiento de evidencia, no es algo que se debe tomar a la ligera. Tal vez quiera consultar a un abogado o abogada y analizar las ventajas y desventajas de utilizar las diferentes opciones disponibles antes de decidir si el proceso de descubrimiento sería útil para su caso. Esto concluye nuestro tercer video sobre qué sucede después de presentar su caso. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y tampoco sustituye uno. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos su pregunta legal o sugerencias para otros videos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.